una bicicleta abandonada con las ruedas desmontadas, la desaparición sin rastro de una persona ante los ojos de su hermano y un niño que desapareció en cuestión de minutos dejando solo una gorra en una silla. ¿Qué ocurrió realmente en estos parques nacionales de Estados Unidos? Dale a me gusta, suscríbete al canal y prepárate para escuchar las 3 historias de desapariciones más misteriosas que aún hoy siguen sin dar descanso a investigadores y guardabosques. En la primavera de 2017, el Parque Nacional Olympic, en el estado de Washington, se vio envuelto en un misterioso suceso que causó un gran revuelo público. Jacob Gray, un joven turista de 22 años de Santa Cruz, California, desapareció sin dejar rastro durante un viaje en bicicleta en solitario. Las consecuencias de este incidente siguieron siendo un misterio sin resolver durante mucho tiempo, tanto para la familia de Jacob como para las autoridades locales. Jacob estaba bien preparado para las excursiones largas. Desde joven era aficionado al ciclismo, el turismo y el camping. Según recuerdan sus familiares, era físicamente resistente, psicológicamente estable y mostraba un gran interés por la naturaleza salvaje, buscando la unión total con ella. A principios de abril de 2017, Jacob decidió emprender un largo viaje a través del Parque Nacional Olympic. Su ruta discurría por carreteras poco transitadas y senderos forestales, a lo largo de ríos y colinas, donde rara vez se ven turistas. El 5 de abril, Jacob llegó a la pequeña ciudad de Port Townsend, donde hizo las últimas compras necesarias, repostó provisiones y precisó la ruta. Al día siguiente, 6 de abril, el guardaparques del Parque Nacional Olympic, John Bowie, durante su patrulla habitual, descubrió junto a la carretera Salt Duck Hot Springs Road una bicicleta con un pequeño remolque turístico. Todo parecía indicar que el viajero se había detenido allí por poco tiempo. La bicicleta estaba cuidadosamente aparcada, el remolque estaba en posición horizontal y junto a él había un arco y varias flechas tiradas en el suelo, como si hubieran sido sacadas apresuradamente. Dentro del remolque había equipo de campamento, una tienda de campaña, un saco de dormir, provisiones suficientes de comida y agua, documentos y objetos personales de Jacob. Sin embargo, no se encontró ninguna nota que explicara su desaparición. El lugar no indicaba que hubiera habido una lucha ni la presencia de otras personas. En las primeras horas tras el hallazgo de la bicicleta, los guardabosques supusieron que Jacob podría haberse alejado temporalmente hacia el río Salt Duck para buscar agua o por cualquier otra necesidad, pero que por alguna razón no había regresado. El río estaba turbulento y frío en esa época del año, por lo que se barajó la hipótesis inicial de que podría haber caído al agua y ahogado. Sin embargo, un examen detallado de las orillas y el lecho del río no reveló ningún rastro. No se encontraron objetos personales, ropa ni ningún indicio de caída o tragedia. Al cabo de un día, los guardabosques iniciaron una operación de búsqueda a gran escala con la participación de equipos terrestres, guías caninos con perros de búsqueda, así como helicópteros y grupos de búsqueda especiales. Durante varias semanas se investigaron todas las zonas adyacentes, se peinaron los bosques cercanos, los barrancos y las orillas de los cursos de agua, pero no se encontró ningún rastro ni pista. Las preguntas solo se intensificaban. ¿Por qué Jacob dejó la caravana con todo el equipo y las provisiones necesarios y se fue a pie en dirección desconocida? La investigación se estancó poco a poco. La familia de Jacob, sobre todo su padre, Randy Gray, se involucró mucho en la búsqueda, repartiendo folletos, organizando grupos de voluntarios y pidiendo ayuda a los vecinos. A pesar de todo, la búsqueda no dio ningún resultado. Solo aparecieron rumores y testimonios sin confirmar que no tenían fundamento real. Más de un año después de la desaparición, en agosto de 2018,
un grupo de voluntarios encontró restos humanos y objetos personales en una zona montañosa de difícil acceso cerca del lago Ho, a unos 25 kilómetros del lugar donde Jacob dejó su bicicleta. La zona era remota, prácticamente intransitable sin equipo especial y preparación. El examen realizado por las autoridades confirmó que los restos encontrados pertenecían a Jacob Gray. Este hallazgo suscitó aún más preguntas e incógnitas. ¿Cómo y por qué Jacob se encontró tan lejos de su lugar de partida? ¿Por qué se adentró en una zona montañosa tan difícil sin el equipo y la ropa necesarios, dejándolo todo junto a la bicicleta? En el lugar donde se encontraron los restos, no había signos de lucha ni de violencia. Los investigadores consideraron que la causa más probable de la muerte fue la hipotermia, un traumatismo o el agotamiento, pero no se pudo determinar la causa exacta debido al mal estado de los restos y al tiempo transcurrido desde la muerte. Entre las versiones discutidas en los medios de comunicación y entre la población local, se escucharon hipótesis muy inusuales, incluyendo teorías sobre criptozoos como el Sasquatch, Bigfoot. Las leyendas sobre un misterioso ser humanoide son muy populares en el noroeste de Estados Unidos, y algunos aficionados al misticismo relacionaron los extraños detalles de la desaparición, por ejemplo, las flechas esparcidas y el arco abandonado, precisamente con este tipo de contacto. Por supuesto, las fuerzas del orden no tenían ninguna prueba que respaldara estas afirmaciones, y los investigadores oficiales no tomaron en serio estas hipótesis, pero este tipo de comentarios aparecían regularmente en los debates sobre este misterioso caso. El padre de Jacob, Randy Gray, sigue buscando una explicación racional a lo sucedido. Él cree que su hijo pudo haber sobreestimado sus fuerzas al ir a las montañas sin el equipo necesario, o que intentó huir rápidamente de alguna amenaza, dejando todo su equipo. Pero lo que pudo haber asustado a Jacob y haberlo llevado a actuar de manera tan ilógica sigue siendo un misterio. En el Parque Nacional Olympic se ha instalado un pequeño monumento en memoria de Jacob Gray. Esta tragedia ha entrado en la lista de las desapariciones más misteriosas, que nos recuerdan lo peligrosa e impredecible que puede ser la naturaleza salvaje, incluso para los turistas experimentados. La historia de Jacob es un recordatorio inquietante para muchos viajeros de la necesidad de actuar siempre con la máxima precaución y recordar que incluso una breve pérdida de orientación o un cambio repentino de las condiciones meteorológicas pueden tener consecuencias trágicas. A pesar del cierre de la investigación oficial, siguen quedando muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué le sucedió exactamente a Jacob Gray en aquellos días de abril de 2017? ¿Por qué dejó sus pertenencias y se adentró en una peligrosa zona montañosa sin motivo aparente? La naturaleza se llevó consigo las respuestas a estas preguntas, dejando solo un triste misterio que sigue desconcertando a investigadores, periodistas y personas interesadas en los enigmas sin resolver de las desapariciones. En septiembre de 1985, el Parque Nacional de Yellowstone se preparaba para la tranquilidad de la temporada baja. La afluencia de turistas veraniega había disminuido y las primeras noches frías anunciaban la llegada del otoño. En ese momento de tranquilidad, dos hermanos, Jonathan Hill, de 34 años, y su hermano menor Marcus, de 30, decidieron hacer una excursión de un día por la relativamente poco frecuentada Granite Ridge, una ruta que va desde el cañón Mammoth Creek a través de escarpadas laderas hasta la meseta occidental del parque. Jonathan, geólogo de formación, solía viajar con una mochila llena de mapas topográficos, una brújula y equipo fotográfico. Marcus, periodista de un periódico local, estaba igual de preparado. Se llevó una tienda de campaña, ropa de abrigo y provisiones para dos. Ambos amaban desesperadamente la naturaleza salvaje
y rechazaban las comodidades, prefiriendo el confort de la tienda de campaña y la hoguera al ruido de la ciudad. Su ruta estaba calculada para recorrer entre 18 y 20 kilómetros de una sola vez, con la intención de acampar solo en caso de necesidad. A las 8:00 de la mañana del 14 de septiembre, los hermanos salieron de la ciudad de Mammoth Hot Springs hacia el abandonado sendero Mammoth Creek, dejando el coche en un aparcamiento cubierto de maleza. Los primeros 4 kilómetros, el sendero discurría por un bosque sombreado, serpenteando a lo largo de un arroyo. El follaje de los abetos, los cedros y las escasas flores alpinas era un regalo para la vista. Ese año, el otoño había llegado temprano, y al final del camino esperaban ver las copas doradas de los abedules y los arces. A las 11:30 llegaron a una base rocosa, donde el sendero ascendía abruptamente hacia la derecha, a lo largo de unos salientes de granito desmoronado. En un pequeño claro rodeado de abetos caídos, los hermanos hicieron un alto. Jonathan se desabrochó las correas de la mochila. El peso de los objetivos y el trípode le presionaba los hombros. Se puso en cuclillas, se quitó la mochila y empezó a ajustar las correas. Marcus se distrajo preparando la comida. Abrió una lata de atún y sacó el pan. Cuando levantó la vista un minuto después, su hermano había desaparecido. Marcus se puso de pie y miró a su alrededor. Ni el movimiento de las ramas, ni la sombra de una persona, ni ningún tipo de movimiento entre los árboles. Delante de él estaba la mochila de Jonathan, colocada en el suelo con cuidado, como si él simplemente se hubiera levantado y se hubiera alejado un momento. Solo quedaban la mochila y las piñas desprendidas en el lugar donde antes estaba sentado Jonathan. Marcus gritó el nombre de su hermano varias veces. Luego corrió por el sendero de un lado a otro, mirando entre la maleza. La zona estaba suavemente iluminada por el sol del mediodía. Ni una gota de lluvia, ni el sonido del agua cerca rompía el silencio, excepto por el ruido sordo del viento en las copas de los árboles. No había rastro de lucha, ni un trozo de tela, ni objetos esparcidos. A las 12:00, Marcus llegó al inicio del sendero e informó de lo sucedido a los guardas forestales del parque. Ese mismo día, 2 grupos de guardas forestales y voluntarios comenzaron a peinar los alrededores, desde los barrancos inferiores hasta las laderas rocosas. Los perros, entrenados para buscar personas, captaron un débil olor procedente de la mochila y siguieron el rastro por el sendero, pero al llegar a la cresta rocosa, perdieron el rastro. Los rescatistas registraron toda la ladera, revisaron cada saliente, pero al anochecer no encontraron ni rastro del desaparecido. Al segundo día se incorporó un helicóptero a la búsqueda. La tripulación inspeccionó la meseta desde el aire. La visibilidad era de hasta 3 kilómetros, pero la superficie plana parecía una alfombra homogénea de agujas de pino. Ni rastro de la mochila ni de la silueta de una persona. Con el descenso de las nubes, se cancelaron los vuelos y los equipos terrestres continuaron el rastreo de los bosques. Al tercer día, la búsqueda abarcaba un radio de 3 kilómetros desde el lugar de la desaparición. Recorrieron cada barranco, cada arroyo, cada saliente. La temperatura nocturna bajaba hasta los +3 grados, pero los rescatadores trabajaban con su equipo, mientras que Jonathan, posiblemente, iba demasiado ligero de ropa. No se encontraron indicios de fogatas, campamentos de emergencia, comida esparcida o notas. Pasó poco más de una semana. Llegaron los días fríos, las primeras heladas. La búsqueda pasó poco a poco a un modo de exploración y vigilancia. Los rescatistas notaron que, por alguna razón, en las partes más altas de la cordillera, nunca se encontraban tiendas de campaña ni rastros de turistas, aunque en verano los alpinistas a veces subían a los circos glaciares. Y así, al 14º día, cuando la mayoría de los equipos ya se disponían a dar por concluida la búsqueda activa debido al riesgo de congelación y a la posibilidad de que nevara, uno de los grupos de rescate se dirigió a las cornisas de la pared este.
Los miembros del grupo, experimentados escaladores, subieron por cuerdas hasta una pequeña repisa al borde del acantilado, a unos 160 metros de altura, y allí, sobre una lisa losa de granito, encontraron la cantimplora de Jonathan. La cantimplora yacía en el borde mismo de la meseta, pero no había rastros de suciedad, sangre o daños. Alrededor solo había polvo seco de granito y un par de agujas de abeto secas. Los rescatistas estaban perplejos. ¿Cómo pudo Jonathan llegar allí sin equipo de escalada y dejando su cantimplora junto a un abeto caído en el sendero? En el camino hacia arriba, los rescatistas no vieron ni rastro de botas. La superficie de granito estaba impecablemente limpia, apenas quemada por la primera nevada. Ni huellas de suelas, ni fragmentos de piedra donde alguien pudiera haber colocado un seguro. Lo único que encontraron fueron unos finos arañazos que parecían causados por un mosquetón desgastado por una cuerda. Las versiones de los investigadores fueron accidente. Se supuso que Jonathan se había despeñado, golpeado contra la roca y perdido el conocimiento. Luego, sus pertenencias fueron arrastradas hasta el borde del precipicio, pero él no. Sin embargo, el cuerpo habría sido encontrado y en la mochila habrían quedado rastros de lesiones y sangre. Otra versión, animales. Se consideró que un oso podría haber arrastrado las pertenencias, pero los grandes depredadores rara vez llevan a sus presas a lugares elevados, y además habrían quedado huellas de sus patas en la roca. También investigaron minuciosamente a su hermano, que quizá ocultaba algo, pero la hipótesis de que hubiera sido secuestrado por su propio hermano y otros turistas parecía muy remota y carecía de pruebas. La versión anómala era plausible en todos los aspectos. El hombre había desaparecido. Solo quedaba su mochila y su cantimplora, que se encontraba en un lugar al que él no podía llegar físicamente. Pero oficialmente no se aceptan hipótesis paranormales. El informe del Servicio de Parques Nacionales dice: tras 14 días de búsqueda ininterrumpida, el desaparecido sigue sin aparecer. El único objeto personal encontrado, la mochila de Jonathan Hill y su cantimplora, fue hallado en una repisa alpina de un acantilado al que era imposible acceder sin equipo especializado. La investigación no ha revelado indicios de delito o accidente con consecuencias normales. No se han encontrado el cuerpo ni otras pruebas. El caso ha sido archivado. La familia de Jonathan visitaba regularmente Yellowstone y dejaba flores en el inicio del sendero Granite Crest y al pie del acantilado. Marcus, periodista de profesión, publicó un artículo sobre lo sucedido en el que señalaba que a veces las montañas solo nos devuelven una parte de los que se han ido, sus pertenencias sin ellos. Las opiniones de los investigadores de desapariciones inexplicables difieren, pero cada vez que mencionan la historia de Jonathan Hill, subrayan: cuando las cosas se encuentran en lugares inaccesibles y las personas desaparecen sin dejar rastro, la naturaleza prefiere guardar sus secretos. En julio de 1999, el Parque Nacional Shenandoah, en Virginia, estaba repleto de turistas que buscaban un breve respiro del ajetreo de la ciudad. Una popular pradera junto a un arroyo, rodeada de robles y pinos centenarios, invitaba a hacer picnics y dar tranquilos paseos. A ese claro llegó la familia Thompson, el padre Michael, 35 años, la madre Lisa, 33 años, y su hijo Jacob, de 8 años. Según el matrimonio, el tiempo era perfecto. Cielo despejado, brisa ligera y una temperatura de unos 27 degrees Celsius. Alrededor de las 12:30 del mediodía, la familia organizó un picnic con sillas plegables y una mesa que habían traído en el maletero del coche. Lisa preparó sándwiches y Michael encendió una mini parrilla para asar salchichas. Jacob exploró los alrededores, recogió piñas, tiró piedras a un arroyo poco profundo y jugó en la ciudad con palos y hojas. A las 13:15,
acordaron que el padre y la madre irían pronto a dar un paseo por el sendero que se adentraba en el bosque y que Jacob se quedaría bajo la vigilancia de los turistas vecinos, que estaban sentados al otro lado del claro. Los padres pensaban volver en 20 minutos para comer juntos la melón y continuar con el día. Hacia las 13:40, cuando Michael y Lisa regresaron esperando ver a su hijo, solo encontraron el claro vacío. Mientras recogían la mesa y las sillas, se fijaron en una solitaria gorra de béisbol con la inscripción Go Blue, cuidadosamente colocada en una de las sillas donde acababa de sentarse el niño. No había ningún otro indicio, ni juguetes, ni rastros de desorden, ni botellas abiertas. Lisa sintió una angustia pánico y gritó inmediatamente: ¡Jacob! Pero el eco de sus voces se disipó en el ruido del bosque. Michael corrió hacia el borde del claro, donde a través de los arbustos y los árboles bajos podía ver el arroyo. Quizás el niño se había resbalado o asustado por algo, pero no había ni rastro de él. Entonces, los padres pidieron ayuda a los turistas que estaban cerca, quienes, al reconocer la gorra de béisbol, se unieron a la búsqueda. A la pareja de turistas les pareció ver una pequeña figura alejándose hacia el bosque, pero no estaban seguros. Tal vez solo fue su imaginación. Los guardaparques llegaron al lugar media hora después de recibir la llamada. Organizaron una búsqueda por el perímetro. 3 grupos peinaron la espesura del bosque a tientas, llamando al niño por su nombre. Al anochecer, se sumaron a la búsqueda fuerzas adicionales. Perros de servicio y voluntarios del distrito vecino también acudieron en ayuda. Durante 4 días, los grupos recorrieron un radio de 1 kilómetro alrededor del claro, y los buzos del departamento de rescate registraron las escaleras y los acantilados del arroyo, pero sin resultado. Al final del 5.º día, comenzaron las lluvias torrenciales. Las lluvias acumulaban agua en las montañas, y el suelo del bosque se convirtió en un manto blando de barro y hojas caídas. Las ramas se rompían, los arroyos crecían y se oían el rugido de las corrientes. La noche lluviosa aumentó el miedo de todos los que buscaban a Jacob, pero incluso con el mal tiempo, los guardabosques continuaron registrando el bosque. Los perros perdían el rastro en el barro y las huellas cambiaban debido a los torrentes de agua. Al 7.º día de la búsqueda, cuando las lluvias amainaron, uno de los grupos de guardabosques encontró en el sendero, a unos 3 kilómetros del claro donde se había celebrado el picnic, la camiseta del niño atrapada en la rama de un roble bajo. Era una camiseta con un estampado llamativo de dinosaurios que a Jacob le encantaba llevar. Cerca había trozos de barro y huellas, posiblemente de botas, pero nada que indicara con certeza que el niño había pasado por allí. Las mangas cortas de la camiseta estaban ligeramente rotas y la tela tenía manchas que más tarde, en el laboratorio, se identificaron como una mezcla de agua de lluvia y tierra húmeda, pero no sangre. Al encontrar la camisa, los buscadores tuvieron una breve esperanza. Tal vez Jacob se había dirigido al arroyo, se había desviado del camino, se había quitado la camisa sucia y había seguido caminando. Sin embargo, ese mismo día se comprobó que no había rastros de él más adelante en la ruta, ni huellas de zapatos, ni objetos caídos. El bosque era bastante abierto, un pequeño sendero por el que no suelen pasar turistas, pero si alguien lo recorre, al menos se pueden encontrar huellas de botas. Como había dejado de llover, las huellas deberían haberse conservado, pero no se encontró ni un solo par de suelas. A petición de la familia, llegaron al parque perros adiestrados con olfato más sensible, que lo registraron todo. Pero si el niño estuviera vivo, seguramente lo habrían visto, sobre todo porque su ropa era bastante llamativa. Los familiares de Jacob, que habían llegado desde su casa, registraron sus datos con los guardabosques y pidieron que se peinara el bosque, pero pasaban los días y no encontraban al niño. 10 días después de la desaparición,
el parque anunció oficialmente la suspensión de la fase activa de la búsqueda. Se decidió limitar los esfuerzos a inspecciones periódicas a pie. El bosque era demasiado grande y las posibilidades eran limitadas. 2 semanas después, la esposa y el marido de Thompson regresaron apresuradamente a casa, desesperados por la desaparición de su hijo, y el parque dejó en el claro, en señal de recuerdo, una gorra de béisbol que había estado sobre una silla plegable y marcó el lugar con un cartel. Aquí desapareció un niño. Por favor, ayuden si ven algo. Los voluntarios regresaban de vez en cuando, pero sin resultado. En los documentos oficiales, el caso siguió clasificado como desaparición de un menor en circunstancias inexplicables. No se registraron indicios de traslado manual del cuerpo ni de actos violentos. Es posible que la lluvia haya borrado parte de las pruebas, pero la camisa y la gorra de béisbol que se salieron del camino son las únicas pruebas de que el niño estuvo alguna vez en ese bosque. Hasta hoy, los empleados del Parque Shenandoah dicen: el bosque es un lugar increíble, da tranquilidad, pero a veces también guarda secretos que parecen inaccesibles a la mente. La desaparición de Jacob Thompson en 1999 se menciona a menudo junto con otros misterios de desapariciones místicas, en las que personas desaparecen sin dejar rastro en senderos transitados y con un flujo suficiente de visitantes. Y aunque nadie encuentra una explicación lógica, la gorra y la camisa en la rama, empapadas por la lluvia, nos recuerdan lo frágil que es el equilibrio entre una excursión segura y el peligro que se esconde en las profundidades del bosque. Estas historias nos recuerdan lo impredecible que puede ser la naturaleza y lo fácil que es para una persona encontrarse sola frente a lo desconocido. Cuídense, estén atentos y recuerden, los secretos de los lugares salvajes aún están lejos de ser revelados por completo. Denle me gusta, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios lo que piensan sobre estas misteriosas desapariciones. Nos vemos en los próximos vídeos.